Gloria al Señor, hermosa alabanza para la gloria y la honra de nuestro Señor y para bendición de nosotros. Dice allí, calma, decía nuestra hermana, que Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Entonces hay que tener ánimo en el nombre del Señor, confiando en las promesas que hay en su palabra. Bueno, ha llegado el momento de entrar a la enseñanza del día de hoy. Hoy nos corresponde el libro de Juan, capítulo 18, y me tocan allí explicar los versos del 1 al 3, y dicen así. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Gloria al Señor. Bueno, dice aquí, habiendo dicho Jesús estas cosas. ¿Qué cosas? Ayer estudiábamos que el Señor, pues veíamos la oración que hizo Jesús por sus discípulos y por nosotros, los que habíamos de creer por la palabra de ellos. Una oración muy especial que el Señor realizó. Y también en medio de esa oración podíamos ver cómo el Señor reconocía la grandeza de su Padre. En una parte decía, Padre justo, tú eres bueno. Señor, he dado a conocer tu palabra, he demostrado, les he dicho que les amo, pero se los voy a demostrar aún más. El Señor no se conformó solo con decir, yo les amo, les decía a los discípulos una y otra vez cuánto les amaba, pero había llegado el momento de demostrarlo de una manera muy, muy tremenda. Y vemos aquí que después que el Señor oró, dice, y habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos. Había llegado el momento de enfrentar la situación difícil, más crítica de su vida, en su ministerio del Señor. Él sabía lo que le iba a tocar, iba a enfrentarse con la muerte, iba a ser golpeado, azotado. Era un momento muy difícil, muy duro, pero vemos que el Señor siempre se mantenía en oración delante del Padre, y esta es una de las cosas pues que nosotros tenemos que aprender. Tomar este ejemplo de vivir en la presencia del Señor, porque en la vida vendrán momentos difíciles que solo con la ayuda del Padre nosotros podremos sobrellevarlas, podremos salir adelante. Y dice aquí que el Señor salió con sus discípulos. El Señor no se escondió, Él sabía lo que le venía y no se metió allí en una cueva, no se escondió huyendo, no. Él enfrentó el momento, Él enfrentó la situación. Nosotros también, cuando veamos quizás un momento difícil donde esté en peligro nuestra vida o cualquier cosa, pero que tenemos que enfrentarla, tenemos que tomar ánimo, ser valientes, aunque quizás tengamos miedo. Puede ser que nos toque una operación, nos toque hablar o decir algo, reprender a alguna persona, y que quizás es algo que a nosotros nos sobrepasa, pero confiemos en el Señor, que Dios nos dará la victoria. Vamos a enfrentar, vamos a salir a la situación en el nombre del Señor, porque Dios está con nosotros. Y dice que salieron al otro lado del torrente de Cedrón, donde había allí un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. ¡Qué tremendo! Uno de los seguidores del Señor, uno de los discípulos del Señor, conocía el sitio. Aunque el Señor Jesucristo sabía desde un principio que Judas era el traidor, Él no le ocultaba nada a Judas. Siempre hacía las cosas en público. Judas, aunque era el traidor, conocía el proyecto, el trabajo, conocía todo lo que el Señor, los movimientos que el Señor hacía. Él participaba de ellos. El Señor le llamaba amigo. Él comía del plato del Señor. El Señor sabe todas las cosas, mas sin embargo, él confiaba en la protección de su Padre. Y dice aquí que Judas también conocía aquel lugar
porque muchas veces el Señor se había reunido allí con sus discípulos, un lugar donde el Señor había llenado de armonía, donde el Señor le había dado sus enseñanzas, donde les había aconsejado, un lugar especial donde el Señor había escogido para compartir con sus seguidores. Pues en ese mismo lugar ahora había llegado el momento de enfrentarse a sus enemigos, al mismo Satanás, a este traidor, a Judas. Y dice: Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Judas verdaderamente no había conocido el poder de nuestro Señor Jesucristo. Él, aunque andaba en la congregación del Señor, no pudo experimentar la grandeza del Señor, no pudo ver más allá de lo que sus ojos carnales podían ver. Imagínese usted que llegó a enfrentarse al Señor con palos, con armas, con linternas, como que si el Señor era un bandido que iba a ponerse allí a pelear con él. No, él no entendió que con solo una palabra el Señor podía destruirles a ellos. Pero qué bonito es ver la confianza de nuestro Señor Jesucristo en el Padre. Así que esta es la palabra del Señor para nosotros hoy. Confía en la protección del Señor. Aunque te toque enfrentar un momento difícil, Dios estará contigo si tú lo declaras. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga. Buenos días para todos. La paz de Dios sobre nuestras vidas. Estamos viendo esta escena aquí acerca del arresto de Jesús. Hermana Verónica cuenta que estaban allí en el huerto, pasaron el torrente de Cedrón, y el versículo 4 dice que Jesús conocía todas las cosas. Dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó. Sabemos que el Señor sabía el momento que le tocaba pasar. Oró allí en Getsemaní, clamó al Señor para que se hiciese su voluntad en él. Y después que hubo orado 3 veces, les dijo a sus discípulos, le dijo: vamos, la hora ha llegado. El Señor sabía todas las cosas y Él salió al encuentro. Dice ahí que le había de sobrevenir, les dijo: ¿a quién buscáis? Ellos andaban allí en una compañía, Judas estaba allí, dice la palabra del Señor, y ellos andaban armados como que si anduvieran buscando algún malhechor, quizás algún sicario, alguna persona mala, pero ellos sabían quién era Jesús. Jesús había hablado abiertamente al pueblo en aquel entonces y le podían reconocer cuando Él se manifiesta. Ellos sabían quién era, y cuando Jesús le pregunta, ellos decían: a Jesús Nazareno. Sabían quién era Jesús, pero ellos buscaron la manera como de sorprenderle, pero no le pudieron sorprender porque Jesús conocía todas las cosas, y no le pudieron sorprender para matarle porque Él mismo le dijo: no es que ellos me quiten la vida, es que yo la pongo. Jesús estaba poniéndose allí como el Cordero Pascual. Era el tiempo de la Pascua, donde se ofrecía el Cordero Pascual para la remisión del pecado del pueblo. Y Jesús se iba a presentar como ese Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces dice ahí la palabra: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? No le pudieron sorprender, Él les sorprendió. Naturalmente, las personas cuando están siendo buscadas se esconden, huyen, buscan maneras de quizás cambiar de personalidad, se disfrazan para no ser arrestado. Pero aquí el Señor se les adelantó, sabía el momento que le venía y no les sorprendieron porque Él mismo se le adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Y dice que le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando les dijo: yo soy,
retrocedieron y cayeron a tierra. Es algo muy importante lo que el Señor les habló aquí. El Señor demostró su identidad como el yo soy que se le reveló allí a Moisés, el yo soy que día tras día estaba con ellos cuando estuvo en medio del mar, que pensaron que era un fantasma. Él dijo yo soy, y en esta oportunidad se revela a sí mismo como yo soy, este yo soy que estuvo con ellos. Y cuando ellos oyeron estas palabras de la deidad de Dios, dando a manifestar que Él era el mismo Dios hecho carne, dice que cayeron a tierra, retrocedieron y cayeron a tierra. No es que ellos tenían el poder en aquel momento, en aquel entonces, sino que Dios mismo se reveló a ellos mostrando que ellos tenían el poder. Dice ahí que era una compañía, que era un grupo de personas bastante numeroso. Dicen que eran más de 600 personas los que conformaban una compañía. Y quizás el grupo era grande allí, y todos y cada uno de los que estaban allí, que quizás iban con la autoridad para aprender a Jesús, todos cayeron ante sus pies al oír la respuesta del Señor, cómo Él se identificó. El mismo Judas también cayó a tierra porque Él estaba con ellos, y ellos cayeron a tierra, y Jesús demostró allí en aquel momento que no era que ellos tenían el poder lo tenía el Señor Jesús, pero que Él se iba a entregar por cada uno. Y dice el versículo 7, que volvió a preguntarle, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejar ir a esto. El Señor sabía que la hora de la prueba había venido y que era necesario que Él padeciese. Le dijo a la gente de los que estaban allí con la compañía, los he dicho que yo soy Jesús de Nazaret. Dejad ir a esto, dando a entender lo que Él hablaba cuando manifestaba que Él era el gran pastor, el buen pastor, y que el pastor daba su vida por sus ovejas. Le dijo, yo soy, aquí estoy, dejen quieto, aquí están mis discípulos, déjenlos quietos. Él no quería que los discípulos sufriesen en carne viva el padecimiento que Él había de pasar, sino que les expuso y les dijo a toda esta compañía que le iba a aprender, que les dejasen ir. Y estos discípulos se fueron de allí, de aquel lugar. Quedó allí el Señor, no solo porque Dios estaba con él, no solo porque él sabía el momento que le iba a pasar y que todo estaba en la voluntad de Dios, pero él mismo se presentó allí delante de sus discípulos como ese buen pastor que su vida da por las ovejas. Y dice el versículo 9 que esto sucedió para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. El Señor estaba allí y guardó a sus discípulos en este momento de la prueba. Sabía que si los discípulos estaban allí y comenzaban a padecer desde aquel momento sin antes ser llenos del Espíritu Santo, muchos retrocederían. Pero he aquí el pastor que se presentaba, el buen pastor, su vida daba por las ovejas, y dice ahí que era para que se cumpliese lo que él mismo había dicho, lo que él mismo había expresado: de los que me diste a ninguno perdí a ninguno, solamente el que estaba predestinado para la perdición, que era Judas. Pero los discípulos estaban allí, guardados por el Señor, guardados por Él y por su poder. Dios está dispuesto a ayudarnos. Dios nos ha guardado a cada uno de nosotros, y en medio de la prueba, en medio de la situación difícil que podamos pasar o padecer, el Señor está dispuesto a guardarnos también, así como aquella noche de tribulación, de angustia, de momento difícil para la vida de Él y para la vida de los discípulos, pudo guardar la vida de cada uno de ellos. Así que confía en el Señor, porque el Señor te puede guardar. Él tiene todo el poder
para guardarte en completa paz en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. El 10 dice así: entonces Simón, Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Bueno, vemos que Pedro había dicho que su vida la daría por salvar a Jesús, por ayudarle, pues, es decir, poner su vida. Y allí vemos que él no tuvo temor a nada a la multitud, sino que sacó su espada y hirió al siervo del sacerdote. Vemos que fue arriesgado Pedro, ¿no? Pero también veo que hasta ese momento Pedro no comprendía a Jesús, que Jesús mismo había dicho que él daría su vida, que él iba a dar su vida, que no era que se la quitaba, sino que él iba a dar su vida y que después la tomaría su vida, ¿no? Entonces, él sabía que no comprendía que Jesús no necesitaba que el hombre le ayudara, que el hombre le diera la mano para defender eso, porque tenía todo poder para poderse evadir de la multitud. Sin embargo, él había ahí, su misión de él era venir a morir por nosotros, dar su vida por nosotros, por salvarnos, ¿no? Entonces, por eso Pedro no comprendía eso, por eso él desenvainó su espada, hirió a este siervo, ¿no? Entonces dice, bueno, te llevas a mi maestro, pero tú te vas conmigo también. No tuvo temor. Sin embargo, vemos que Jesús más adelante se da cuenta que él no hizo ningún motivo, no le dejó que siguiera haciendo eso, sino que le sanó ante al siervo herido, ¿no? Porque Jesús no tenía necesidad, no pedía que nadie le ayudara, que diera su vida, que le cayera al otro, quizás con espada o con palo, pero porque él venía a cumplir, tenía que sufrir, padecer por salvar al mundo. Esa era su misión, y ya se le había acabado el tiempo de estar aquí en la tierra. Ahora ya tenía que dar su vida para irse al lado del Padre, ¿no? Dejando todo el legado que nos dejó, cómo debíamos seguir en adelante, ¿no? Por lo tanto, pues Simón, pues él ahí no comprendía todavía eso. Ahí se dio, quizás ahí cuando hizo el último milagro que vemos que Jesús hizo allí, ahí comprendió que Jesús verdaderamente había venido no solamente a sanar a los enfermos, sino que también había venido a padecer, y que iba a padecer para darnos vida eterna. Amén. Que el Señor nos ayude a confiar en no olvidarnos de Él, que Jesús nos dijo. Dios le bendiga. Gloria al Señor. El versículo 11 al 14 dice así: Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tributo y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Bueno, aquí podemos ver en esta escena que nos relata el libro de Juan, que Jesús le está diciendo a Pedro que guardara su espada, pues le había cortado la oreja al soldado en defensa, defendiendo a Jesús para que no se lo llevase. Pero Jesús le dio a entender ahí que era necesario que él pasara ese momento de sufrimiento, que la copa que su padre le había dado era necesario que la tenía que tomar. Y en diferentes ocasiones podemos ver en la palabra del Señor que habla acerca de copas, de diferentes cosas que traen las copas. En el libro del Salmo podemos leer que dice el rey David: mi copa está rebosando, y hay copas de consolación que habla la palabra del Señor, y copas de alegría, y sucesivamente cosas así. Y esta copa que el Señor le tocaba tomar
Era la copa del sufrimiento, del juicio de la humanidad, y lo iba a hacer por amor a nosotros. Y cuando fueron a Jesús, pues fue una compañía de soldados y de tanto de los de Roma como los de los judíos. Y vemos aquí en el libro de Juan cómo hace diferencia entre los soldados que los fueron a arrestar, y dice que lo ataron. Y si uno ve en el caso cuando van a buscar una persona, normalmente siempre le ponen las esposas, y bueno, era lo que estaban haciendo también con Jesús, se lo llevaban atado de manera de que no escapara o algo así, aunque no era la intención de Jesús. Y vemos aquí en esta historia que primero lo llevan a Anás. Podemos ver que Anás, este hombre, tenía un peso importante, aunque ya no tenía un cargo dentro del pueblo judío, pero seguía teniendo un peso importante entre los judíos, porque fue primero llevado a él. Porque si leemos bien la historia, él fue el que comenzó a hacer todas estas cosas. Cuando hay una persona que está hablando mal de otro, normalmente siempre hay un cabecilla que de manera muy sutil va envenenando a los demás, hablando de tal persona que le cae mal, con el propósito de ganar personas a que apoyen su opinión. Y entonces, bueno, podemos ver el cargo que tenía este hombre, el peso que tenía dentro de la sociedad judía, dentro de la sociedad patriarca. Al parecer él era el sumo, y dice que lo llevaron ante él. Bueno, era para ver si realmente lo habían arrestado, para saber qué era lo que opinaba el Señor Jesucristo. Y dice que después lo llevaron a Caifás, que sí era el sumo sacerdote en ese año, pero ya iba instruido por las opiniones de Anás. Tal vez él fue el que incitó también a Caifás a hacer todas estas cosas. Y la Biblia nos dice aquí que dice: era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo, dando a entender de que si un hombre moría podían salvar a los judíos y no que muriera todo el pueblo, ahí en ese entonces, de esos conflictos que habían, ¿verdad? Entonces era de una forma que él había profetizado de que Jesús iba a morir por un pueblo, pero no entendía que era por toda la humanidad, aún por él mismo si se arrepentía de todos sus pecados y de sus maldades. Entonces podemos ver que hay sufrimientos que nosotros vamos a atravesar, hay momentos que debemos pasar, como decía la canción, que los sufrimientos o las tempestades las vamos a atravesar con un propósito, con un fin para nuestro progreso, para avanzar en las cosas del Señor. Sé que a ninguno nos gusta sufrir, a ninguno nos gusta vivir momentos difíciles, pero a veces es necesario para nuestro crecimiento espiritual, es necesario para que maduremos en el Señor. Y el Señor Jesús nos lo demuestra en este gesto tan hermoso para nosotros, aunque fue doloroso para él, pero ha sido de bendición para nuestras vidas, porque hoy nosotros podemos ser salvos, hoy nosotros podemos entender el plan de salvación y podemos testificar de las maravillas del Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo en ningún momento se negó, sabiendo todo lo que iba a atravesar, no se negó, sabiendo las intenciones de estos hombres que tenían poder, las malas intenciones que había en su corazón. El Señor todo lo sabía, pero dejó que todo esto ellos lo hicieran, porque era necesario que Él sufriera todas estas cosas, era necesario que ellos levantaran todas estas calumnias y este falso juicio que hicieron contra Jesús para condenarlo. Lo entendió porque era el propósito del Padre. Era necesario que Él tomara esta copa del sufrimiento y de juicio por amor a nosotros. Así que si estás padeciendo algo, no tengas temor. Si sabes que realmente eres una persona que ama al Señor, que está haciendo lo correcto, sigue orando ante la presencia del Señor, sigue teniendo paciencia, porque todo va a resultar luego más adelante para tu bien. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga. En esta mañana estamos aquí de nuevo con ustedes, disfrutando de la palabra del Señor. El apóstol Pablo fue uno de los grandes apóstoles del Señor, uno de los más influyentes, y que él mismo llegó a decir: he trabajado más que todos estos apóstoles juntos. Pero sin embargo se mantuvo en sencillez y en humildad. El apóstol Pablo llegó a hablar de gente
que se metía encubiertamente para espiar su libertad. Y a Jesucristo siempre lo vimos rodeado, no solamente con sus discípulos, no solamente con las multitudes que le seguían, sino también de gente que estaba esperando una oportunidad para acusarle. Le hacían preguntas tendenciosas, le hacían preguntas tentadoras, como aquella pregunta cuando le dijeron si era lícito dar tributo a César. Ellos pensaron, seguramente va a decir que no debemos darle tributo al César. Ay, perdón, esos son los males del directo. Dios nos bendiga. Mis amados hermanos, pero Jesucristo, conociendo el pensamiento de ellos, les dijo: mostradme la moneda. ¿De quién es el rostro del que está en la moneda? Ellos dijeron: de César. Jesús les respondió: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y continuamente había gente rodeándole con esa intención. Y no todos los que estaban con él estaban de todo corazón, estaban al 100%. Cuando Jesucristo fue apresado, todos le abandonaron, todos se fueron. El único que quedó por ahí cerca fue Juan el apóstol, el discípulo amado. Pero algunos le negaron que anduvieran con Jesús. Entre ellos estaba Pedro. El versículo 15 dice: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos de los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. ¿Qué motivó a Pedro a ir detrás del Señor cuando lo llevaban preso? ¿Qué motivó a Pedro a estar allí en medio de los judíos, los sacerdotes, los ayudantes de los sacerdotes? ¿Qué le motivaba? La curiosidad. Enterarse en qué iba a terminar todo esto, pero sin embargo estaba lleno de temor. Y cuando Pedro entró a aquel lugar donde estaban reunidos los que juzgaban al Señor, se calentaba con ellos en una fogata que habían hecho. Y la criada, la que servía de portera, al mirarlo dijo: ¿no eres tú también discípulo de ese hombre? Él lo negó y dijo: no soy. Después veremos que lo niega otra vez. Más adelante seguirá el comentario bíblico. Mis amados hermanos, pero en ese momento, por la voz de una criada que le reconoció, negó que era discípulo del Señor. De tal manera que Jesucristo, a quien seguían miles de personas, Jesucristo que multiplicó los panes y los peces delante de 5,000 personas y después de 4,000, Jesucristo que entró a Jerusalén triunfante, las multitudes salieron a recibirle y gritaban: Hosana al Hijo de David. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y las multitudes se iban tras él. Pocos días después le estaban crucificando. Pocos días después le estaban entregando a la muerte. Y los discípulos, sus fieles seguidores,
le abandonaron. Qué triste es sentirse solo. Qué triste es ser abandonado por sus seguidores. Qué triste es ser traicionado. Pero eso nos debe enseñar a nosotros que el único que siempre va a estar a nuestro lado es el Señor. Él no nos abandona. Quizás tenga gente fieles que ha estado contigo, aún dispuesto a padecer la muerte contigo, pero hay un lugar donde no pueden ir contigo y ese lugar es la muerte. Cuando te toque llegar a ese lugar, cuando te toque pasar ese túnel, ese valle de sombra, como lo dice la Biblia, te tocará ir solo. Y es el único lugar donde solamente vas a tener al Señor de compañía. Como dijo el salmista David, atravesando el valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahí está Jesucristo ante los sacerdotes. Allí está Jesucristo ante los judíos. Le están interrogando, le están acusando de cosas injustas, cosas mentirosas para buscar argumentos y justificar ese crimen, ese gran magnicidio que iban a hacer. Sin embargo, no vemos a Jesucristo cabizbajo, achicopalado. No vemos a Jesucristo tembloroso y con miedo. Jesucristo se enfrentó a ellos. Vino Judas, acompañado de los judíos. Les había dado la señal, el que yo bese en la mejilla, ese es prenderle. Mis amados hermanos, y cuando se enfrentó a Jesucristo con gente armada, ¿contra quién iban a pelear? Ninguno de los discípulos solía ir armado, excepto Pedro. Pedro tenía su espadita guardada por allá. Y cuando Pedro era impulsivo, Pedro era impredecible. De repente está dispuesto a morir por el Señor, como también está dispuesto a negarlo. De repente está dispuesto a enfrentarse con ejército, defendiendo la causa, y de repente está pronunciando palabras de maldición, de juicio, diciendo palabras obscenas para que no le reconozcan que son de los que andan con el Señor. El hombre es impredecible, el hombre es cambiante. La opinión de la gente depende de la corriente. ¿Hacia dónde va la corriente? La gente suele seguir la corriente. Hay algunas iglesias donde todo se hace por votación. Unos proponen y otros secundan. Algunos dicen que ese es el mejor gobierno que hay, el gobierno democrático. Pero resulta que las masas son manipuladas. Uno de los poderes que suelen tomar los políticos cuando agarran el poder es el poder de la comunicación. Los periódicos, las telenoticias, las radionoticias, y comienzan a manipular a los difusores de la noticia. Intentan con soborno, si no les da resultado, intentan con la intimidación, si no les da resultado, toman todos los medios de comunicación, los controlan, alegando cualquier cosa se inventan, alegando que esta gente está manipulado por el poder, por la riqueza, por la oligarquía, y así se convierten ellos en dictadores, haciendo
lo que ellos criticaron que otros hacían. Mis amados hermanos, no siempre la mayoría tiene la razón. La mayoría son manipuladas por gente que sabe hablar, gente que tienen retórica, gente que sabe manipular. Convence a las masas. Hay muchas maneras de crear opinión en la gente, sugerirle pensamiento, sugerirle decisiones, sugerirles votaciones. Pero nosotros los que servimos al Señor debemos buscar siempre la dirección de Dios. Si usted examina la Biblia, se va a encontrar que no siempre la mayoría tuvo la razón. Allá en el desierto, cuando Dios escogió a Moisés para libertar al pueblo de Israel que estaba en Egipto, aquella mayoría pidieron que apedrearan a Moisés y nombraran un capitán que les hiciera volver a Egipto. Hubieron 3 sediciosos en el tiempo de Moisés que le estorbaron bastante en su ministerio. Datán, Abirán y Coré reunieron a 200 personas con ellos. Los convencieron, los manipularon y fueron a hablar con Moisés. ¿Acaso Dios habla solo por ti? ¿No puede hablar también por nosotros? Tú te enseñoreas del pueblo. Y aquellos 200 lo abucheaban, respaldaban, secundaban aquel levantamiento. Y parecía que era todo el pueblo. No, eran 200 personas nada más. Pero hacían bulto, hacían quórum. Moisés habló con ellos y dijo: si Dios no habla a través de mí, ustedes van a morir de viejo. Pero si Dios habla a través de mí, algo va a suceder hoy. Se va a abrir la tierra y se los va a tragar a todos. No siempre la mayoría tiene la razón. En la iglesia el gobierno es teocrático, quiere decir que gobierna Dios. La mayoría en el desierto decidieron volverse a Egipto. La mayoría en el desierto clamaron pidiendo carne. Queremos carne, estamos hastiados de este maná. La mayoría murmuraron de la tierra y dijeron: esta tierra es terrible, no es como dice Dios y como dice Moisés, tierra que fluye leche y miel. Esta tierra se traga a sus moradores. Ay, hermano, en los tiempos del Señor, la misma gente que le recibió gritando Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, días después, cuando prenden al Señor y lo ponen en público para que el pueblo decida qué se hace con Cristo, pusieron un sedicioso y dijeron: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Jesús llamado el Cristo o a Barrabás, este sedicioso guerrillero? El pueblo gritó en altavoz y dijeron: suéltanos a Barrabás. Pidieron a Barrabás. ¿Y qué hacemos con Cristo? Ellos gritaron: crucifícale, crucifícale. A medida que te vas haciendo viejo, a medida que los años van cayendo sobre ti, te das cuenta que no todo lo que brilla es oro, ni todo lo negro es carbón. Te das cuenta que no todo el que te rodea es fiel a ti. Te das cuenta que el mismo que te besa, que te da palmadas en la espalda, a la vez puede estar murmurando y deseando tu caída, deseando tu ruina, deseando que todo te salga mal. Tenemos que aprender a mirar un poco más arriba. Moisés, Dios le dio instrucciones en el desierto cuando salieron serpientes y mordían a los hebreos. Él oró a Dios y Dios le dijo: hazte una serpiente de bronce. Y dile al pueblo, camina en medio del pueblo y dile que todo el que mire a la serpiente será librado del veneno. La gente miraba a Moisés y no pasaba nada. Le miraba el cuerpo,
subían un poquito más al rostro, subían a su brazo, pero no pasaba nada. En el momento que llegaban a mirar la serpiente, los efectos del veneno desaparecían. La hinchazón, los espumarajos por la boca desaparecían porque habían visto a la serpiente. Y Jesús dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las multitudes no garantizan la voluntad de Dios. No, es que le sigue mucha gente. A Jesucristo lo abandonaron. Le sigue mucha gente. Es necesario que mires a Jesús. Si es por las multitudes, mira, ahí está el Papa de Roma y la Iglesia Católica. Cuando reúne a la gente en San Pedro, en la plaza de San Pedro, son multitudes. Ahí está la Meca de los árabes. Millones de personas se reúnen en el tiempo del Ramadán. Ahí están los grandes políticos cuando hacen sus campañas políticas. Miles de personas les siguen. Algunos porque les pagan el viaje, les pagan la visita guiada a la ciudad para que vengan a la campaña y se van a pasear. Tanta manipulación que hay. Las multitudes no garantizan que Dios esté contigo. Pablo dijo, me han dejado solo. Demas me dejó amando las cosas de este mundo. Ya no está Aristarco, ya no está el otro. Y comenzó a nombrar los que le habían dejado, pero decía, yo no estoy solo. El Señor está conmigo. Tenemos que aprender que aunque todos nos dejen, Jesús siempre estará a nuestro lado. Él padeció esto. Ahí está solo ante sus enemigos. Ahí está solo ante los sumos sacerdotes. Ahí está solo ante los judíos. Le están acusando. Pero se estaban enfrentando al papaupa, al que más puede, al duro, como dicen en Ecuador. Se estaban enfrentando al Mesías, al Rey de Reyes y Señor de Señores. No estamos solos. Cuando te toque pasar por juicios, por tribunales, por causa de la palabra, no por malhechor, no por delincuente, no por difamador, sino por la palabra, no vas a estar solo. Dios estará contigo. Me citó el general, el comandante de la policía ya en Machala, Ecuador. Cuando llegué a la oficina me dijo, te doy 24 horas para que salga del país. Yo le dije, yo ando predicando la palabra de Dios. Me dijo, no creo en eso. Un periodista que me había acompañado le dijo, no lo han puesto a usted para que gobierne según su criterio. Le hemos puesto a usted para que gobierne con la Constitución en la mano. Y la Constitución garantiza la libertad de culto. No quiso oír al periodista. El periodista le dijo, si usted expulsa a este predicador, todos los días voy a hablar de usted por la radio y en los periódicos. Me da igual, dijo el general. Me dio 24 horas, le dije, tendrá que sacarme a la fuerza porque yo no me voy. Estoy legalmente en el país, tengo permiso para hacer la campaña y no me voy. Fuimos a hablar con el gobernador. El gobernador era amigo del general de la policía. Cuando llegamos y pedimos cita con él, él no nos dejó entrar hasta que llegó el general de la policía. Me ofrecieron un estadio para que yo saliera del barrio donde estaba porque mucha gente comunista se estaba convirtiendo al Señor. Hermano, yo les dije, no quiero estadio, yo termino ahí, me quedan 15 días. Pues terminé mi campaña, hice los 15 días y ahí estuve, día a día, hasta que terminé la campaña. Dios estaba a nuestro lado. Las autoridades estaban en contra, no porque estuviéramos haciendo nada malo, sino porque ellos no creían en Dios.
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí está Jesucristo, siendo acusado, siendo condenado. Pero Jesucristo es Dios hecho hombre. Y así como Él se mantuvo en pie, erguido delante de ellos, sin perder un ápice de su autoridad, así estará con nosotros. Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no nos deja. Están reunidos allí, están en tertulia, mientras Jesucristo está siendo interrogado, puertas adentro. Unos por curiosidad. Habían discípulos que tenían conocido. Allí nos habla de que iba Pedro y otro discípulo. El otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, y cuando pidió entrar a aquel lugar, le dejaron entrar. Pero él volvió a la puerta y pidió que dejaran entrar también a Pedro. Dios siempre tiene gente en todos lados. Dios tiene gente en todas las instituciones. No todos son diablos, no todos son endemoniados, no todos son opositores a la palabra de Dios. Siempre hay gente de Dios. Hizo pasar a Pedro. Y allí Pedro se paró frente al fuego a calentarse también. Y allí fue que le reconocieron. Eso nos enseña a nosotros que debemos aprender a confiar más en el Señor. Pedro le dijo al Señor: aunque otros te nieguen, yo nunca te negaré. A la muerte iré contigo. Y el Señor le dijo: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aquí está negándole por primera vez. Faltan 2. El Señor dijo 3 veces: yo no haré esto, yo haré aquello. No te enorgullezca contra los que caen. Aquellos caen y yo me mantengo en pie. No. Mañana el caído puede ser tú. Somos humanos. Somos cambiantes. Nuestra oración siempre tiene que ser para que Dios nos mantenga en pie en aquel día. Cuando llegue nuestra hora, cuando el Señor nos llame a su presencia, que nosotros estemos preparados para el encuentro con Dios. Que no te sorprenda aquel día haciendo lo malo. Qué triste. Un hombre predicó la palabra, un hombre sirvió a Dios toda su vida, enseñó a sus hijos, y cuando ya está viejo, muere de un ataque al corazón. Pero lo triste es dónde murió. Lo triste es cómo murió. Estaba con un amante en un hotel. Y el impacto de la satisfacción sexual no le dejó vivir, se murió. La esposa tuvo que irlo a buscar a aquel hotel, el cadáver. Los hijos se enteraron. Qué triste, qué tristeza para los hijos. Qué tristeza, qué decepción, qué fraude. Velemos y oremos para que no entremos en tentación. Velemos para que no terminemos negando al Señor cuando seamos enfrentados con amenaza y aún con la muerte. No nos enorgullezcamos hoy contra Pedro, un hombre bastante inestable que lo mismo sacó la espada e hirió al ayudante del sacerdote y le arrancó una oreja. Tuvo el Señor que pegarle la oreja a aquel pobre hombre. Y le dijo: Pedro, guarda la espada. El que mata espada morirá. Tú no sabes que yo tengo poder para hacer que una legión de ángeles descienda y acabar con toda esta gente. Pero si yo lo hago así, no cumpliría mi misión. Así que, Pedro, guarda la espada.
no es como nosotros queremos, no son con armaduras de hombre, no es con ejército que esto funciona, no es con riqueza ni con dinero, amontonar dinero para que cuando tenga bastante salir a predicar. No, el Señor te llama ahora. El rico se le acercó al Señor y le dijo: ¿qué necesito para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo: guarda los mandamientos. Él respondió: todo lo he guardado desde mi juventud. Y el Señor le dijo: si quieres ser perfecto, vete, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás riqueza en el cielo. Fíjate bien, no le dijo: tráelo aquí, lo entregaremos en las manos de nuestros tesoreros para invertirlo en la obra que estamos haciendo. No. Lo lógico era que lo pidiera, que lo trajera al ministerio, pero no lo hizo. Lo mandó a dárselo él mismo: llévaselo a los pobres. Y cuando ya no tengas nada, ven y sígueme. Es ilógico. Pero la lógica del mundo no funciona en la obra de Dios. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Un misionero allá en Inglaterra recibió una herencia, entregó su herencia a una misión y se fue de misionero al África y por allá murió, pero hizo un gran trabajo. No es la lógica de Dios, no funciona. Ayúdenos el Señor para hacer las cosas de acuerdo a como Dios quiere que se hagan, buscando siempre la dirección de Dios. A Pablo se le abrieron todas las puertas en Asia y el Señor le dijo: no pases a Asia. ¿Qué le esperaba en Asia? Solo Dios lo sabía. Él se quedó esperando, pasó la noche en vigilia. Cuando se quedó dormido, él vio en sueño a un varón macedonio que le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Él entendió que Dios lo mandaba a Macedonia, así que se fue a Filipo, una ciudad de Macedonia, y allí predicó y allí comenzó el evangelio. Fue encarcelado, fue latigado, pero de ahí salió y predicó el evangelio en Filipo y allí se levantó una gran iglesia. Los pasos del justo son guiados por Jehová. Él aprueba sus caminos. Nadie sorprende al Señor. El Señor sabía lo que iba a suceder. Estaban vigilando en el valle de Getsemaní y le dijo: levantaos, porque ya viene el que me va a entregar. Cuando llegue esa turba armada vociferando: ¿a quién buscáis?, le dijo Jesús, a Jesús de Nazaret. Yo soy. Cayeron de espalda. Vuelven a levantarse, limpiarse, sacudirse el polvo y vuelve a preguntarle Jesús: ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Volvieron a caer y la tercera vez que Jesús le dijo: yo soy, lo prendieron. Tantas veces estuve entre vosotros y no me prendisteis. Ahora salís armados contra mí. ¿Contra quién habéis salido? Armados. Mis amados hermanos, no lo sorprenden. Al Señor nadie lo sorprende. Al Señor no lo sorprendes con tus lisonjerías. Al Señor no lo sorprendes con tus hechos. Al Señor lo sorprende una vida consagrada a Dios. No lo agarran fuera de base, no lo agarran en descuido. El Señor sabe todo lo que hay en nuestro corazón y sabe lo que nos está motivando. ¿Qué es lo que te motiva a ti para hacer lo que estás haciendo? 46 años llevo sirviéndole al Señor. ¿Cuántas cosas he pasado? No podría terminar en un discurso contarle todo lo que he pasado. Pero aquí seguimos, al pie del cañón. Aquí seguimos de pie ante Dios y ante los hombres, predicando la palabra de Dios. Mantente fiel. Sé fiel hasta la muerte y Dios te dará la corona de la vida. A los amigos que todavía no han recibido a Cristo como su Salvador, allí donde están, ponga la mano derecha en su corazón. Vamos a entregarlos al Señor. Cierren los ojos.
Digan conmigo, Dios mío, Dios mío, en este momento en este momento vengo delante de ti vengo delante de ti para pedirte perdón para por mis pedirte pecados. perdón por mis pecados. Perdona mis pecados, Perdona Señor. mis pecados. Borra mis Señor. pecados con tu Borra sangre. mis pecados. Escribe con tu mi sangre. nombre Escribe mi en nombre el libro de la en vida. el libro de la vida. Cambia mi vida, Cambia Señor. mi vida, Señor. Quiero vivir para ti. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. Desde hoy en adelante. Dame vida nueva. Dame vida nueva. Engendra en mí Engendra en mí a Jesucristo, a Jesucristo, tu único Hijo. tu único Hijo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.